Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo estamos? Bendecidos, gloria a Dios. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, a ver qué tiene el Señor para nosotros. Esta palabra es para ti, iglesia. No es para el que faltó, para el que viene en camino, es para ti. Entonces vamos a estar pendientes. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo me presento delante de ti, oh Dios. Vengo en alabanza y adoración delante de tu presencia, a darte gracias, Señor, por esta palabra, Señor, porque me ministraste a través de ella, Señor, me enseñaste las riquezas de tu palabra, y te pido, Espíritu Santo, que seas tú también allí, abriendo la mente, el entendimiento de la iglesia, para que ellos también puedan absorber y atesorar las riquezas de tu palabra. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo a cada uno de los oyentes. Tu palabra es bendita, pero bendice a los oyentes para que ellos atesoren esta palabra. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, y la iglesia dice amén. Iglesia, el título del mensaje de hoy es: ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué, iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos? El Señor dejó escrito también allí que nosotros necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros a veces cuidamos de la iglesia, de nuestros hijos, de nuestra familia, y de pronto a veces descuidamos nuestra vida, pero el Señor dice en su palabra: ten cuidado de ti mismo. Y eso fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo cuando lo iba a enviar allí a predicar y todo ello. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16 le dice Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Iglesia, también allí 2 de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o Jesucristo, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que seáis reprobados. Fíjense, entonces mire que nosotros necesitamos tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la doctrina. Eso fue lo que le encargó Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Cuidado, ¿qué es cuidado, iglesia? ¿Qué le estaba queriendo decir el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dijo: ten cuidado de ti mismo? Cuidado allí en su modo de actuar, y ese cuidado que debemos tener tú y yo en el modo de actuar como personas, porque tenemos que poner, iglesia, ese interés en las cosas que vamos a hacer, para que todo nos salga bien, para que todo nos salga a la perfección, para que todo lo que hagamos sea de honra y gloria al Señor. Amén. Por eso necesitamos, iglesia, tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, iglesia. Así no te visiten los hermanos de la iglesia, así no te feliciten allí de pronto cuando están de cumpleaños, así no te estén saludando, allí no interesa, iglesia. Lo que interesa es que necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. Amén, amén. No interesa si mi hermanito hoy me saludó o se le pasó por alto. No interesa si hace tiempos que a mí no me visitan ningún hermano de la iglesia. Eso no interesa. Yo cuido de mí. Amén. Y cuido de la doctrina. Cuido de lo que estoy escuchando. Cuido de lo que estoy aprendiendo en la palabra de Dios. Amén. Iglesia, pero ¿por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina? Iglesia, porque muchas veces hay personas allá en otros mundos que siempre están preocupados allí por los demás, de cómo viven, de cómo hablan, cómo se comportan, de qué hacen, de qué no hacen. Están pendientes de ellos y descuidan su propia vida. Amén. Y todo depende de nosotros, iglesia, de mi cuidado. La salvación es mía. Pero muchas veces estamos pendientes: ay, el hermanito lo que está haciendo, el hermanito
como está hablando, lo que dice, y descuidamos nuestra propia vida, el cuidado nuestro. Fíjense, nosotros tenemos que cuidar todo de nosotros. Ten cuidado de ti mismo. Necesitamos, iglesia, tener cuidado allí en el aseo personal, en la higiene, en la salud. Necesitamos tener cuidado en la economía, tener cuidado en la salud, en nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, tener cuidado en nuestras expresiones, porque muchas veces ofendemos con una expresión. Entonces necesitamos tener cuidado de todo ello, tener cuidado de nuestra vida espiritual. Amén. Yo necesito tener cuidado de mí mismo, en el trabajo, en el colegio, en la iglesia, en el lugar donde yo esté. Yo necesito tener cuidado de mí. ¿Por qué? Porque según como yo me comporte, la gente me está mirando. Mire que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque te salvarás a ti y a los que te oyeren, a los que vienen. Iglesia, entonces si tú estás hablando cosas malas, ¿qué va a pasar con los que te están oyendo? Entonces necesitamos tener cuidado en todo lugar donde estemos. Cuidado de ti mismo. Necesitamos tener cuidado de guardar nuestro buen nombre, de guardar nuestro testimonio. Nuestro testimonio, iglesia, habla por nosotros. Amén. Entonces ten cuidado de ti mismo. Iglesia, porque si nosotros muchas veces cuidamos lo secular, cuidamos lo material, que es algo pasajero, algo efímero, ¿por qué no cuidar también lo espiritual, que es eterno? Si cuidamos de pronto a veces tanto el celular allí, que no se nos caiga, que no se golpee y todo ello, ¿por qué descuidamos muchas veces nuestra vida espiritual? ¿Por qué descuidamos nuestro ministerio? ¿Por qué descuidamos nuestra familia, nuestros hijos a veces? Pero lo material le ponemos mucho cuidado, iglesia. Entonces necesitamos poner cuidado de nosotros mismos, tener ese cuidado de nosotros mismos y de la doctrina que estamos escuchando, de lo que estamos aprendiendo, iglesia. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios. Necesitamos poner cuidado, tener cuidado de la doctrina. Esa doctrina se llama la palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios, iglesia, hay un conjunto allí de enseñanzas, hay un conjunto de normas para cumplir. Es una doctrina que tenemos nosotros, la iglesia cristiana, donde podemos aprender a tener cuidado de nosotros mismos y tener cuidado de la doctrina. Iglesia, en esa doctrina que se llama la Biblia, la palabra de Dios, allí nos habla acerca de muchas y diversas cosas. Nos enseña allí sobre la salvación, nos enseña sobre Dios, sobre la familia, sobre mi relación con Dios, con la familia, con el prójimo. La doctrina, la palabra de Dios, iglesia, nos habla también y nos enseña acerca aún de la alimentación. Nos enseña sobre leyes, sobre falsos profetas, sobre el amor, la honestidad, la misericordia. Nos enseña allí sobre solidaridad, sobre trabajo, sobre la lealtad. Esa es la doctrina, y por eso Pablo le decía a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. ¿Para qué, iglesia? Para que no sea tergiversada, para que no fuera cambiada, para que a Timoteo no lo fueran de pronto allí a contaminar con dichos y con fábulas que la gente de pronto quería lanzar. Ten cuidado de ti mismo, iglesia, y de la doctrina, lo que estás escuchando. Porque muchas veces, y lastimosamente, iglesia, hay en partes, porque he hablado con gente que son cristianos y le dicen a uno: no, pero es que en la iglesia donde yo voy me dicen que yo puedo tomarme una cerveza siempre y cuando yo no me emborrache. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios dice que ni los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Iglesia, pero eso están tergiversando la palabra de Dios. Pastor, una para hacer, ¿cierto? Ese es el dicho, no es que una para hacer. Iglesia, eso no es cuidar la doctrina. Nos estamos dejando confabular, nos estamos dejando llevar
por ideologías. Por eso, iglesia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, de lo que escuchan. ¿Por qué? Porque muchas veces muchas personas quieren que en la Biblia esté lo que ellos quieren escuchar. Y así no es como está escrito. Entonces Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, y esa doctrina que es la palabra de Dios nos enseña todo ese sinnúmero de cosas, de la relación allí con Dios, con la familia, con todos, y aún en la alimentación nos enseña de todo esto. Y Pablo le encarece mucho a Timoteo, iglesia. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas en la iglesia primitiva, allá en el principio de la iglesia, muchos se desviaron de la sana doctrina, muchos se desviaron de la fe. ¿Por qué? Porque muchos creían en que la resurrección ya se había hecho, otros que no se había hecho, unos creían en la reencarnación, otros no creían en ello. Que había allí una discusión, digámoslo así, entre ellos, y muchos se desviaron de la fe. Muchos abandonaron la sana doctrina para irse tras lo que ellos creían. Entonces ese era el encargo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Muchos creían allí, iglesia, también en que la resurrección de Jesús ya se había hecho, y otros decían que no, y decían: es que yo creo en la reencarnación, otros no. Entonces eso no nos debe a nosotros, iglesia, poner como a cuestionarnos. Simplemente vamos a la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios, eso es, porque escrito está. Amén. Pero hay muchos, iglesia, como les dije, hay muchos que quieren que la Biblia diga lo que ellos quieren para poder vivir de una manera: wow, qué sabroso. La Biblia dice esto, dice aquello. Quieren que la Biblia sea algo permisivo, y no, iglesia. La palabra de Dios, la sana doctrina, es palabra santa. Y por esta palabra, iglesia, tú y yo seremos juzgados el día del juicio. Entonces nosotros no podemos tratar de cambiar allí, o de que la Biblia diga una forma de vida que a mí me plazca. Recuerda, iglesia, el Señor Jesucristo no predicó lo que vivió, Él vivió lo que predicó. Amén. Entonces, ¿yo por qué voy a pretender, iglesia, acomodar la Biblia a mi manera? Yo tengo que vivir lo que se predica, lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. La doctrina, iglesia, es la columna vertebral de toda iglesia, la palabra de Dios, cuando es una sana doctrina. Esa es la columna vertebral, iglesia. Y para los griegos tenían allí 35,000 dioses. La iglesia romana tenía también allí dioses para cada cosa. Tenían dioses para los novios, tenía un dios para los ciegos, un dios para el que tiene trabajo, un dios para el que no tiene. Para todo tenían allí un dios. Estaba San Antonio, Santa Bárbara, San José, qué sé yo, pero todo tenían un dios para cada cosa. Pero sabe una cosa, iglesia, tú y yo tenemos un solo Dios. Tú y yo tenemos al Señor, al Shaddai, al Todopoderoso. Tú y yo tenemos el Creador del cielo y de la tierra. Tú y yo tenemos al soberano Dios, al Salvador del mundo. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Un solo Dios, iglesia. Amén. Que en la antigüedad lo llamaban, sí, allí Adonai, que lo llamaban Jireh, según la representación, la necesidad, pero era el mismo Dios. No es que yo tenga un Dios para esto, un Dios para aquello, que Caro tiene un Dios para el que le proveyó el empleo, y este tiene otro Dios para cuando le den el sueldo. No, un solo Dios, es el mismo, iglesia. Amén. Por eso la importancia, iglesia, de que tú y yo cuidemos de nosotros mismos y de nuestra doctrina. Amén. Porque tenemos un solo Dios, el único y suficiente Señor y Salvador, Jesucristo nuestro Rey. Y el primer punto, iglesia, que yo quiero compartir es: ten cuidado de ti mismo en el área sentimental. Ten cuidado de ti mismo en el área sentimental, iglesia. Y allí podemos ver en la palabra de Dios
En el libro de Jueces, capítulo 16, Jueces, capítulo 16, donde nos dice aquí el versículo 1: fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera, y se llegó a ella. El versículo 4 dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y mira el versículo 16, dice: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza ha llegado navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayéndole en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Desde la historia de Sansón, yo creo que muchos de nosotros la conocemos. Sansón, un hombre en Nazareo, no había pasado en navaja por su cabeza nunca, y de allí el Espíritu de Dios lo fortalecía, pero era algo allí referente con su cabello. Y dice que él se enamoró allí, él no tuvo cuidado de sí mismo en el área sentimental. Él se enamoró primero de una ramera, luego vino con Dalila, y Dalila allí lo presionaba y le decía: descúbreme, dime en qué consiste tu fuerza. Y él una vez le dijo: no, si me atan con 7 cuerdas nuevas, y eso era falso. Después, como 3 veces allí la engañó, y entonces ella se hizo ya llorando: pero usted no me ama, qué sé yo, hablando en términos paisas allí. Tú no me amas porque me ocultas ese secreto, ¿por qué no me dices? Hasta que lo convenció, iglesia. Yo me imagino Dalila allí sentada y recostando a Sansón en sus piernas, allí sobándolo y llorando encima de él, para que le revelara el secreto. Hasta que por último le revela el secreto a Dalila, iglesia, una mujer que no era del pueblo de Dios. Sansón le revela el secreto, un secreto que ni aún sus padres lo sabían. Miren la importancia, iglesia, de tener cuidado de nosotros mismos en el área sentimental. Dice el versículo 20 que allí lo raparon y le pasaron navaja sobre su cabeza. Y dice Sansón: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que ya la presencia de Dios se había apartado de él. Sansón se dio a la tentación, iglesia, cuando él era el hombre más importante y más poderoso sobre la faz de la tierra. Por una caída, por una tentación, terminó como bocado de pan en medio de sus enemigos. Dice que le sacaron los ojos, le quitaron la visión y lo llevaron a la cárcel, lo humillaron. Mire, iglesia, ten cuidado de ti mismo en el área sentimental. Necesitamos poner cuidado en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos. ¿Por qué, iglesia? La palabra de Dios nos dice, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué el Señor nos dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón? ¿Sabe por qué, iglesia? Porque de Él mana la vida, sigue diciendo el versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él
mana la vida. El corazón, iglesia, es el sitio donde mana la vida. El corazón es donde proviene la vida allí. Entonces el Señor dice, de él mana la vida. El corazón representa, iglesia, la totalidad de todo el ser humano. ¿Por qué? Porque el corazón está allí, la voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones. El pastor predicó varios meses de eso. Voluntad, pensamientos, sentimientos y emociones. Eso es lo que tú y yo, iglesia, tenemos que guardar, tenemos que tener cuidado de eso. Del área sentimental, de la voluntad, de pensamientos. Es por eso, iglesia, que Dios pasa por alto las apariencias externas. Es por eso que Dios no se fija en qué ropa tienes, qué marca es, cómo estás peinado, ni nada de ello. Dios mira directamente al corazón. Amén. Recordemos allí cuando David fue a ser ungido como rey. Primero vienen los hermanos de él, y el profeta ve allí a su hermano mayor, grande, bonito, corpulento allí, todo calvito, me imagino, como yo, hermoso. Este es, dice el profeta, pero el Señor le dice, no mires la apariencia de su aspecto, no mires allí, porque tú estás viendo lo que ven tus ojos, pero yo miro es el corazón. Amén, iglesia. Por eso cuida tu corazón, por eso el Señor nos manda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque eso es lo que el Señor mira. El Señor no mira si somos bonitos, si estamos bien vestidos, si combinamos la ropa. El Señor no mira eso, el Señor mira tu corazón. Amén. Si el corazón es malo, entonces hay maldad, y de nuestra boca saldrán malas palabras. ¿Por qué? Iglesia, porque eso lo dijo el Señor. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo de su mal tesoro, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia, entonces tenemos que tener cuidado en el área sentimental, ¿o no? De la abundancia del corazón, de donde sale la voluntad, pensamientos, los sentimientos y las emociones. De allí es que habla la boca. De allí todo depende. Mire lo que le pasa a Sansón, iglesia. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Iglesia, engañoso es el corazón. ¿Por qué el corazón es engañoso? El Señor Jesús dijo en Mateo 15:19, el corazón es engañoso. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque de él salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Iglesia, del corazón sale todo esto. Y eso es lo que contamina al hombre. O del corazón salen los buenos pensamientos, la alabanza y la adoración para nuestro Dios. Amén. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Sansón, allí vemos, iglesia, se dejó llevar, se dejó dominar por sus sentimientos. Porque una mujer allí lo sentó en sus rodillas y lo sobaba y le lloraba de pronto allí, y se deja llevar por sus sentimientos. Y mire lo que pierde, iglesia. Tenemos que cuidarnos de eso. Sansón terminó uniéndose en un yugo desigual. No tuvo cuidado de sí mismo. No guardó su corazón. El segundo punto, iglesia, es ten cuidado de ti mismo con los dichos de tu boca. Ten cuidado de ti mismo con los dichos de tu boca. Y allí está Proverbios 6:2, donde dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ten cuidado de ti mismo, iglesia, y de los dichos de tu boca, de lo que hablamos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. La vida la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuando tú hablas bien,
Te salvarás y salvarás a los que te oyen. Pero ¿quiénes son los que a mí me oyen? A ti te oyen tu familia, tu esposa, tus hijos. A ti te escuchan en el trabajo. A ti te escuchan tus vecinos. Ten cuidado con lo que hablas. Cuando hablas bien te salvas a ti mismo y a los que te oyen. Allí en Hechos capítulo 16 dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Iglesia, si tú hablas bien, tú vas a contagiar a otros a que hablen bien. Si tú hablas palabras de bendición, palabras de ánimo, palabras buenas, eso te va a salvar y va a salvar a los que te oyen. Ten cuidado con lo que hablas. Amén. Pero ¿qué pasa, iglesia? Hay cristianos que cuidan lo que dice la Biblia. Cuidan bastante la doctrina y hasta lo exhortan a uno, o lo reprenden allí y todo eso. Y es que la Biblia dice que usted no puede hacer esto o aquello, pero ellos están viviendo lo contrario. Ellos están demostrando lo contrario y cuidan la Biblia, cuidan la doctrina. Pero sabe una cosa, iglesia, cuando Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. No es que va a coger la Biblia y la va a limpiar, la va a guardar allí en un cajoncito allí que no se le ensucie. No, iglesia, así no se guarda la doctrina, así no se guarda la palabra. La palabra se guarda aplicándola. La palabra se guarda poniéndola en práctica. No es que yo voy a cuidar la doctrina, entonces para que las hojas no se le doblen, para que no se me ensucie, para que no me la vayan a dejar caer los niños, la voy a meter allí en un cofrecito. Voy a guardar la doctrina, a tener cuidado con ella. Iglesia, la doctrina se cuida aplicándola y poniéndola en práctica. Amén. Ten cuidado de ti mismo con las obras. Tercer punto allí. Ten cuidado de ti mismo con las obras, con lo que haces, lo que estás allí haciendo, lo que estás mostrando con tus hechos. Tú y yo, iglesia, recuerda, tú y yo tenemos que marcar la diferencia donde quiera que estemos. Marca la diferencia. Estamos en un mundo malo, en un mundo perverso, pero tú y yo tenemos que marcar esa diferencia en la casa, en el trabajo, en la universidad, en el lugar donde estemos. Marcar esa diferencia. Otra cosa que le encargó Pablo a Timoteo, allí en 1 Timoteo 4:12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Iglesia, allí está diciendo: ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces tú dirás: pues que yo no soy joven. Iglesia, tú eres joven. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que en este mundo viviremos 70, lo más robustos 80, y digamos que vivamos 100, 120. Somos jóvenes para lo que vamos a vivir en una eternidad. Amén. Entonces, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Iglesia, no importa cuántos años tengas, sé ejemplo. En tu casa, con tu familia, con tu esposo, tu esposa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, donde estés, sé ejemplo, marca la diferencia. Que es que el mundo allí son muchos, marca la diferencia. Que se vea allí que hay algo diferente en la iglesia. No te amoldes al mundo, no te amoldes a Babilonia, marca una diferencia. Las estadísticas, iglesia, dicen que el 80% de las enfermedades es por no cuidarnos a nosotros mismos. No nos cuidamos a nosotros mismos y entonces de pronto eso acarrea enfermedades. Y creemos que porque somos fuertes. Yo me creo eso porque yo a veces salgo del trabajo acalorado, trabajando con vapor todo el día y está una lluviecita y yo no me pongo impermeable. Yo no, para ir hasta allí. Me creo fuerte, pero esta palabra me está hablando bastante cuando la sacaba. Ten cuidado de ti mismo. Hoy estoy bien, pero ¿cómo estaré mañana? Las consecuencias. Iglesia, cuidarse a uno mismo es renunciar al yo. No, es que yo soy fuerte, como les decía. Yo soy muy sano, yo soy muy alentado.
Y más que mi esposa me da el moral porque ella me dice, uy, a usted no se le pega nada. En la casa han estado todos con gripa y ella toma agüita y deja el sobradito y yo me lo tomo y a mí no me da nada. Y ella me dice, uy, usted tiene una... Entonces yo me las creo y igual yo creo, me dice la palabra que yo tengo que tener cuidado de mí mismo. Toda palabra que nosotros digamos, toda obra que nosotros hagamos, eso tiene un resultado y eso causa un efecto, iglesia, en las otras personas. Todo lo que hagamos causará un efecto en la otra persona. Lo que le digamos. Nosotros le decimos algo a una persona y le podemos sacar una sonrisa o le podemos sacar una lágrima. Entonces tengamos cuidado, iglesia, con lo que hablamos y con lo que hacemos. Toda acción tiene una consecuencia. Cuando nosotros lanzamos una palabra, iglesia, ya no hay vuelta atrás. Hay un dicho por ahí que dice que hay 3 cosas que no vuelven atrás jamás: la flecha lanzada, la oportunidad perdida y la palabra pronunciada. Y a veces nosotros decimos malas palabras, le decimos una mala palabra a alguien, algo que ofendamos, y entonces le decimos, ay, perdóname. Y sí, hay que pedir perdón, pero ¿sabe una cosa, iglesia? Esa palabra perdóname ya es otra palabra. Ya dijimos lo que íbamos a decir. Entonces cuidemos de lo que vamos a hablar. No seamos prontos para hablar. Hay que refrenar la lengua. Muchos han sido lastimados por las palabras de papá, de mamá, por las palabras de los hermanos. Y eso, iglesia, esas palabras que a veces nos lastiman o que a veces le decimos a nuestros hijos, eso tiene un efecto, eso hace en ellos algo. Y no solo en ellos, sino en sus hijos y aún en sus nietos. Que eso va allí. Mire, allí Samuel, en cierta ocasión Samuel, el profeta Samuel le dice a Saúl, allí le estaba diciendo, hoy Jehová va a confirmar nuevamente tu ministerio. Le dice, el Señor va a confirmar nuevamente tu ministerio. Y mire, en 1 Samuel capítulo 10 versículo 8, el profeta Samuel le da unas instrucciones a Saúl. Y le dice allí, 1 Samuel 10, 8, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Espera, iglesia, ¿sabes qué? Espera el tiempo de Dios. Así es. Carito allí con el testimonio nos enseñó que esperó en el tiempo de Dios. Amén. Y mire la respuesta de Dios. Le dice el profeta Samuel, espera 7 días hasta que yo vuelva y te enseñe lo que has de hacer. Pero mire, iglesia, allí Primera de Samuel. Vamos a Primera de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 13. Vamos a leer desde el versículo 4 lo que dice allí. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 100,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabel. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban estrechos, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permaneció en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía.
y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Escucha, iglesia. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová será buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén, iglesia. Mucho cuidado, iglesia. Mira el versículo 11 lo que dice. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Después de que Saúl allí recibió esas instrucciones, espera 7 días y se desesperó y entonces dijo, no, Samuel no viene a enseñarme, yo voy a hacer, tráigame el holocausto, la ofrenda, y ofreció allí el holocausto al Dios, a Jehová. Pero ¿qué era eso que estaba ofreciendo? Un fuego extraño. ¿Sabe por qué, iglesia? Se lo estaba presentando a Dios, sí, pero no en la forma ni en la condición y bajo el mandato que Dios estaba ordenando. Amén. Recuerdo allí, se me viene a la mente en estos días como el ayuno, que también compartió una palabra donde el Señor ordenó que llevaran el arca a Jerusalén, y fue David y llevó el arca, y el Señor le dio la orden de llevar el arca, y el arca se llevaba en hombros, cargada. Pero David dijo, no, montemos en estos bueyes con esta madera fina, madera nueva, y llevemos el arca. Llevaban el arca, estaban obedeciendo de transportar el arca, pero no con el mandato de Dios. Y allí sufrieron las consecuencias. Cuando el arca trató allí, los bueyes tropezaron, Usa extendió su mano y cayó muerto. Iglesia, Saúl no esperó el tiempo de Dios. Hizo allí traer la ofrenda, traer el holocausto, y lo presentó delante de Jehová. Estaba presentando ofrenda a Jehová. Pero ¿cómo lo estaba haciendo? No estaba guardando el mandato, el testimonio, los mandamientos que Jehová Dios había ordenado. Entonces, iglesia, ojo con eso. Cuidado con lo que ves. ¿Por qué? Porque mire lo que le dice allí Saúl a Samuel. Le dice, es que yo vi que el pueblo se me desertaba. Iglesia, tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Él vio que el pueblo se desertaba. Entonces el pueblo se me desertaba, yo tengo que hacer lo que el pueblo ordene. Cuidado con lo que ves, porque eso afecta tu estado de ánimo. Ten cuidado con lo que ves, iglesia. ¿Cómo ves la vida? Ten cuidado cómo ves ese problema. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque tú y yo muchas veces vemos las cosas de una manera, pero tú y yo no vemos con los ojos de Dios. No vemos de la manera en que Dios está viendo el problema, en que Dios está viendo tu situación. Y a veces nos desesperamos. Ten cuidado de buscar responsables. Somos muy dados a eso, iglesia, de buscar responsables. Saúl le dijo a Samuel, vi que el pueblo se desertaba y tú no venías. Tú no venías, ya le estaba diciendo allí en términos paisas. ¿Sabe una cosa, Samuel? Como tú no venías, tu error me hizo caer a mí en ese error. Porque yo estaba esperando, pero tú no viniste. ¿Qué querías que hiciera? Iglesia, ten cuidado de estar buscando allí responsables. Eso mismo pasó allí en el origen de la creación con Adán. Cuando Adán estaba allí en el huerto y se escondió, y Jehová Dios dice que lo llamaba en el huerto, Adán, Adán, ¿dónde estás?
Y él por allí escondió: aquí estoy, Señor. Lo que pasa es que tuve miedo y me escondí. Entonces Dios le dijo: ¿tuviste miedo de qué? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé que no comieses? Y empezó a buscar allí culpables. Haz que la esposa que me diste, ella me dio del fruto. Ten cuidado, iglesia, de estar buscando responsables. El profeta Samuel le dice a Saúl: espere 7 días y yo vendré y te enseñaré cómo hacer el holocausto. Pero no, yo vi que tú no venías, la culpa fue tuya, echándole ya la culpa al profeta allí. Iglesia, uno mismo puede entorpecer lo que Dios quiere hacer con mi vida. Yo mismo entorpezco la obra de Dios. Tú mismo la puedes entorpecer. Por eso el profeta le dice: locamente has hecho. Eso es entorpecer locamente el plan de Dios. Le dice: no guardaste el mandamiento. No guardaste lo que el Señor te dijo que esperara en el tiempo de Él, sino que tú viste. Iglesia, y nosotros somos muy dados: es que yo vi, yo pensé, yo hablé. Es que tú no. Y siempre estamos allí buscando culpables. O fue que yo pensé. A veces estamos pensando por el hermano. A veces nos creemos de pronto superdotados que puedo pensar yo allí por mi hermano, por mi esposa o qué sé yo. No, es que yo pensé que iba a hacer esto. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Yo vi, yo hablé, yo pensé, yo vi que tú no venías. Entonces ofrecí holocausto. Iglesia, Dios quiere confiarte cosas, Dios quiere bendecirte, pero a veces nosotros entorpecemos, locamente hacemos las cosas. Hubiera confirmado la bendición, Jehová hubiera confirmado la bendición para Saúl, pero él entorpeció ese plan. A veces echamos a perder la bendición. Muchas veces, iglesia, no sé, el Señor nos podrá decir: te voy a bendecir económicamente, y nosotros tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Pero muchas veces nos desesperamos y hasta podremos salir allí: Señor, tengo que me va a bendecir en la economía, voy a ir a jugar maquinitas, voy a hacer el chance, porque el Señor me lo voy a ganar, porque el Señor me dijo que me iba a bendecir económicamente. Entonces a veces entorpecemos los planes de Dios. Y el Señor quiere bendecir. Señor, ¿por qué no me bendices? Si tú me dijiste que me ibas a bendecir, pero yo entorpecí ese plan. Locamente actué porque me fui a buscar en mi tiempo, porque vi con mis ojos y no esperé el tiempo de Dios y estaba viendo cómo ve Dios la situación. Entonces, iglesia, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Saúl perdió todo el reino por él mismo. Saúl echó a perder el ser el rey más poderoso de todo Israel. El rey más poderoso allí en toda la historia de Israel, él lo echó a perder en un solo día por no esperar. Y no solo eso, iglesia, sino que eso perjudicó a sus hijos y a sus nietos. Como les dije ahora, a veces hay palabras que le decimos nosotros a nuestros hijos y eso va a repercutir en los hijos de ellos, en nuestros hijos y en nuestros nietos. Miren, iglesia, echó a perder todo lo que había en un día, años de trabajo, años de esfuerzo, y eso también repercutió en la familia. Y la pregunta es, iglesia, ¿estás echando a perder esa esposa tierna, amable, cariñosa, responsable, abnegada que Dios te ha entregado? ¿Estás echando a perder ese esposo, esos hijos, ese empleo por tu cantaleta, por tu falta de responsabilidad, por no esperar en el tiempo de Dios? Estamos perdiendo todo ello, iglesia, por no esperar un poquito más y cumplir los mandamientos de Dios. A veces echamos a perder tantas cosas, iglesia, por no esperar en el tiempo de Dios. A Saúl le dijo Samuel: espera 7 días
Y él esperó 7 días, no sé si fue en la mañana, en la tarde, pero ¿por qué no esperó? Porque dice que cuando estaba terminando el holocausto, vio que venía Samuel, perdón. Y dice que dejó allí y salió a recibirlo. ¡Wow! ¡Qué alegría! Y creyó, me imagino yo que creyó que, wow, lo voy a sorprender, me va a decir que yo soy muy eficaz, porque antes de que me enseñara yo ya estaba allí preparando. Locamente. Es como si aquí yo, wow, el pastor me diga, Morales, hay que pintar la iglesia. Bueno, pastor, pero espere que yo le voy a dar el tiempo. Y el pastor todavía no sé, yo voy a empezar a pintar y le voy a echar esto verde. No es lo que yo digo, no es lo que yo pienso. No es que el verde a mí me gusta, pero al pastor de pronto no le gusta. Yo tengo que esperar las instrucciones de mi autoridad. Amén. Samuel le dice, espera 7 días. Yo no sé por qué 7 días, me imagino que él tenía que ir a consultar también a su autoridad, que era Dios, y le iban a dar las instrucciones. Pero a veces, iglesia, somos negligentes y le ofrecemos a Dios juego extraño. Aunque estemos haciendo las cosas para el Señor, a veces es juego extraño, porque no está bajo los parámetros y los mandamientos de Dios, o los mandamientos y las ordenanzas que nos están dando nuestras autoridades. A veces le dicen a uno los pastores, no haga esto, y uno, pues esto no tiene, y se dio allí como el programa duro contra el mundo. Y ahí dice, pastor, usted me dijo, pero yo no vi nada. Iglesia, mire cómo entorpecemos los planes y las bendiciones de Dios. Amén. Y el último punto, iglesia, allí es: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque Dios te llama a que recuperes todo, pero si tienes cuidado de ti mismo. Dios te llama a que recuperes todo, pero si tú tienes cuidado de ti mismo, de lo contrario, tú no vas a recuperar nada. Y allí, iglesia, quiero contarles allí rápidamente la historia que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Estaba el hijo de Jonatán, nieto de Saúl, Mefiboset. Mefiboset era el nieto de Saúl, y en una ocasión dice aquí que hubo una guerra. Entonces la nana, la nodriza, cogió a Mefiboset siendo niño y lo cargó y salió corriendo, huyendo de lo que pasaba, y dice que se le cayó el niño y quedó lisiado de sus piernas. Jonatán era muy amigo de David, lo sabemos, y ellos en una ocasión, Jonatán le dice a David: no apartes tu misericordia de mi casa. Jonatán ya sabía que David era el rey de Israel. Iglesia, entonces, como les dije, mire que a veces lo que nosotros hacemos o hablamos, o toda esa cuestión, no nos afecta de pronto a nosotros solos, sino que también a nuestra familia, a nuestra descendencia. Entonces, cuando ya David es rey, él pregunta: bueno, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl, de la casa de Jonatán, a quien haga yo misericordia? El criado le dice: sí, está allí Mefiboset y todo ello, está en un lugar allí, en casa de Malquir, en Lodebar. Lodebar, iglesia, es un terreno, una tierra de hambre, de ruina, de no pastos, allí no hay un pastoreo, allí no hay nada. Está eso a la deriva. Entonces allí estaba Mefiboset. Entonces mira el versículo 5 de 2 de Samuel, dice: entonces el rey David envió y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Iglesia, David
es prototipo, tipología allí del Señor Jesucristo. David el rey manda llamar a Mefibosé. El Señor Jesús hoy te está llamando porque Él quiere restaurar tu vida. Él quiere devolverte lo que has perdido, pero ten cuidado de ti mismo. El Señor quiere devolverte allí. David, el Jesús allí representado en David, llama a Mefibosé del mundo allí, de lo de Baal, de ese lugar de resequedad, de hambre y hambruna, de no pastos. Lo manda a llamar y mire, le dice: te devolveré toda la tierra y tú comerás a mi mesa. Lo estaba haciendo príncipe. Tú comerás a mi mesa. El Señor nos hace príncipes, amén. Pero mire, iglesia, hay algo allí que a mí me cuestiona. Mire el versículo 8, dice: inclinándose, después, bueno, el 7 dice: y le dijo David: no tengas temor, porque yo la verdad haré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, Mefibosé, allí después de esa gran noticia, wow, inclinándose le dice: Señor, ¿y quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Iglesia, David está devolviendo todo, y mire la mentalidad de este hombre. ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto como yo? Mefibosé, iglesia, recuperó todo. Mefibosé salió de lo de mar, salió del barro, salió del polvo, de lo peor, y viene a la casa del rey. Lo recupera todo. Salió del lugar de ruina, de hambre, lo recupera todo. Pero sabe, iglesia, Mefibosé no recuperó su mentalidad de perro muerto. Por eso, iglesia, tú y yo tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Ten cuidado contigo mismo. Ten cuidado con esa mentalidad, con ese sentimiento que no sé a él quién le dijo que era un perro muerto, y él se la creyó y vivió con eso. Después de que le devuelven todo, va a comer a la mesa del rey, pero allí está, dice: ¿quién soy yo para que te fijes en un perro muerto como yo? ¡Qué expresión! Imagínese, iglesia, el Señor Jesús devolviéndote todo de usted, pero: Señor, yo soy un hijo del diablo. Ya el Señor nos rescató, iglesia. Yo creo que tenemos que estar felices, gozosos, alegres. No soy perro muerto, soy hijo del Rey de Reyes, y en Cristo lo puedo todo. Amén. Cambia tu mentalidad, cambia tu forma de hablar, cambia tu manera de ver, de pensar, de hablar, de actuar. Así es. Ya tú no eres lo que te dijo tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Tú eres un hijo del Rey de Reyes. Amén. Muchos cristianos hoy en día, iglesia, están cojeando, están viciados por eso mismo, porque el yo no les permite avanzar. El yo no les permite caminar derecho, decentemente, porque es que mi papá dijo que yo era un inútil, que yo era un no sé qué, que no servía para nada, un necio, un vago, y se creen eso. El Señor los rescata, pero el yo soy esto, yo soy aquello, la mentalidad no los deja avanzar, iglesia. Limpia, entrega esa área, tu mente, tu corazón al Señor. Sobre toda cosa guardada, iglesia, guarda tu corazón. Tú no eres lo que te marcaron tus padres allí, o tus hermanos, o los de afuera, con esas palabras. Tú eres real sacerdocio, nación santa. Tú eres un pueblo adquirido por Dios. Amén. Y termino diciendo a la iglesia: ten cuidado de ti mismo y nunca tomes decisiones cansado. Iglesia, cuando nosotros tomamos decisiones cansados, cuando tomamos decisiones allí acalorados y todo ello, eso nos va a salir caro. Esaú tomó una decisión estando cansado y le salió muy, pero muy caro. Génesis 25, 29 dice: y
hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre. Y Jacob respondió: véndeme tu primogenitura en este día. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Iglesia, mire las consecuencias de tomar una decisión cansado, apresurado. Esaú perdió su primogenitura por tomar decisiones cansado y no estar en reposo, no estar en el reposo de Dios. La palabra de Dios dice: venid a todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Iglesia, si necesitas tomar una decisión, primero ve al reposo de Dios, ve a los brazos de Dios. Abandónate en los brazos del Señor, Él te dará descanso y podrás tomar una buena decisión. Amén. Siempre toma decisiones en el reposo de Dios. El Salmo 23:2 dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar, y junto a aguas de reposo me pastorearás. Iglesia, cuando tengas que tomar una decisión, ve al reposo de Dios. Ve a esas aguas de descanso donde el Señor te pastoreará. Y déjame decirle, iglesia, cuando tú tomas una decisión después de salir del reposo y descanso del Señor, tú no vas a perder, tú no vas a tomar una mala decisión. Pero nunca tomes. Ten cuidado de ti mismo en esas decisiones que tienes que tomar. Muchas veces, mucha gente se va de la iglesia y ya tomé la decisión. Y le pidió la dirección al Señor. El Señor sabe mi situación. Ve al reposo de Dios. En lugar de delicados pastos, Él nos hace descansar. Amén. Yo le invito a la iglesia que se coloque en pie por un momento. Incline allí su rostro y preséntese delante del Señor. Dígale: Señor, hoy entrego mi vida, guardo mi corazón, y hoy yo quiero empezar a tener cuidado de ti mismo. Señor, si en algún momento he descuidado mi vida por estar pendiente de otros allí, de cómo hablan, por lo que ven, lo que piensan, lo que hacen, y he actuado de pronto locamente, Señor, si he entorpecido, Señor, en los planes tuyos, si he actuado locamente para yo recibir, Señor, la bendición, oh Dios, perdónanos, Señor, perdónanos. Hoy nos queremos comprometer, Padre de la gloria, a tener cuidado de nosotros mismos, a no tomar decisiones apresuradas, sino a esperar el tiempo tuyo, Padre de la gloria, a esperar en ti, a ir a esas aguas de reposo donde tú nos pastoreas, donde tú nos haces descansar, Señor. Ayúdanos, Señor, y a guardar la doctrina, a guardar tu palabra. Ahora, Padre de la gloria, a no permitir que la tergiversen, que la cambien allí a la manera a conveniencia de cada quien, Señor, sino que guardar tu palabra y cumplirla tal como está escrita. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.